Ya hemos visto que todo es una sopa de frecuencias y que un lugar es una frecuencia específica representado por un número. Un número fijo representa ese lugar sin la progresión temporal, sin los factores de progresión temporal. O sea, que los números avanzan al ir cambiando ligeramente ese lugar por la interacción de una o más conciencias, que últimamente solo son una. Si tenemos un lugar específico, simplemente porque una bacteria o algo aún más pequeño se mueve, ya ocasiona o confiere un cambio de y en la dinámica energética de todo el lugar, lo que se puede ver como un desplazamiento de masa. Realmente, desde el punto de vista del éter, es un desplazamiento de energía potencial en forma de gravedad. Si tenemos 3 asteroides y entre ellos les agregamos una piedrita, toda la matemática entre ellos se altera. Esta matemática son los armónicos de una frecuencia, en este caso el del lugar específico, que son las que dictan el flujo de gravedad que formará los objetos percibidos como sólidos. Entonces, podemos ver que perceptiblemente todo se mueve y todos los valores matemáticos de los armónicos cambian constantemente y a un ritmo que depende del observador. Entonces, vemos esto ya no como objetos a continuación, sino como energía solamente, y usamos valores numéricos para representar las cantidades de energía de cada aspecto de ese lugar. La progresión entre los valores numéricos y su relación matemática es la armónica de la frecuencia de dicho flujo. El flujo lo llamamos flux o dirección de movimiento de las ondas de éter que llamamos gravedad. Entonces, al haber un cambio y flujo constante de armónicos de cada lugar, interactúan entre sí dichos armónicos todo el tiempo de forma matemática. Es decir, lo que haga uno afecta al otro, sumándole o restándole fuerza continuamente. Es decir, que el valor de una piedra en un lugar es alterado por la proximidad de otra o de cualquier otra cosa con masa. Este flux está en todo. Una serie de corrientes gravitatorias que interactúan entre sí, cambiando el flux de dirección, sumándole o restándole fuerza al pasar por otros objetos. Esto quiere decir que la materia solo es aparente y está sujeta a la interpretación de una conciencia que, por tener conocimiento de su propia existencia, crea el tiempo y anima dicha energía potencial, dándole valores y sentidos también. Entonces, lo único que existe es la gravedad. Todo es gravedad. Un objeto con masa solo tiene aparentemente más que otro, porque recibe más flux gravitatorio, y este tiene más porque algo le está aventando o concentrando ese flux hacia ese lugar en donde se forma el objeto. Ese algo es la conciencia del observador, ya sea de forma aislada o por complejidad entre otras conciencias, creando una sopa de gravedad en movimiento constante. Y ya interpretada dicha sopa es lo que llamamos realidad objetiva. Entonces, todo se mueve, todo cambia de valores constantemente. Si un lugar es representado por un número,
que es una frecuencia o dirección en el todo, como hemos visto en navegación estelar, algunas veces, al haber una interacción matemática de valores de flux gravitatorio, el resultado de dicha interacción matemática equivale a otro lugar. Es decir, que si un lugar tiene un valor de 726 simplificado, el resultado de flujo, flux gravitatorio a su alrededor le puede sumar un total en sus armónicos de una frecuencia de 928, que equivale a otro lugar, lejos o cerca, dependiendo de la matemática del flujo de cada lugar. Como todo está en movimiento, la equivalencia en frecuencias del lugar A726 con el lugar B928, con una diferencia de valores de 202, solo se sostendrá por un periodo de tiempo corto. Es decir, que el lugar A726 es, por un periodo de tiempo corto, el lugar B928, por equivalencia matemática. Y como dicha equivalencia es localizada, tenemos, dependiendo de factores como flux y como energía, un portal. Es decir, un portal se abre. Dura un periodo de tiempo que depende de su misma matemática y luego se cierra al cambiar de nuevo sus armónicos. Todo lugar en el mundo material, sea en la Tierra, otro planeta, luna, sistema solar o galaxia, está inmerso en una sopa de energía potencial con un flujo gravitatorio de valores energéticos específicos siempre cambiantes y cada cual con sus armónicos de una frecuencia. Esto le llamamos espacio-tiempo o lugar físico. Cada lugar tiene nodos de mayor concentración de energía, chakras, si quieren. Hablando de la Tierra, están en puntos específicos por toda la superficie, como en Giza, por ejemplo. Estos puntos energéticos corresponden a flujos o flux de energía en el planeta. En todas partes los hay, pero usaremos al planeta como ejemplo. Los hay grandes o pequeños. Un portal natural se puede engendrar en cualquier punto, y de hecho eso sucede todo el tiempo, pero son pequeños, de baja intensidad o energía. El que se abran como burbujas a nuestro alrededor es parte del espacio-tiempo. Si son lo suficientemente grandes, pasa alguna información a nosotros y los detectamos como un déjà vu, como un fantasma, como una sombra en nuestra visión periférica, un sonido que no reconocemos y que olvidamos como sin importancia un momento después. Es parte de la vida, pero por la interacción de puntos de mayor energía, algunas veces estas burbujas son mayores y son portales a otros sitios. Un portal se muestra como plano o como vórtice y puede ser así mayormente cuando es artificial. Cuando un portal es natural, se representa como una burbuja o un agujero de 3 dimensiones, una esfera que al tocarla o al entrar en ella te lleva a otros sitios. Como muchos movimientos en el cosmos son cíclicos, la dinámica matemático-energética de un lugar con portal tiende a repetirse con una periodicidad exacta. Es por eso que se sabe cuándo y dónde aparecerá un portal. Esto lo sabían los indígenas americanos, entre otros. Solo es la misma energía que lo es todo, energía potencial en eterno movimiento
en un ballet o danza matemática infinita. Gracias. Más interesante y coherente que imaginaba. Pregunta Robert. ¿Entonces los portales naturales son predecibles? No todos, depende de sus calidades específicas, pero muchos sí lo son. También se puede usar la energía de un punto o lugar para aumentarla con tu tecnología y así tener un portal más fuerte con menos energía. O usar el punto o nodo terrestre para tener portales artificiales más eficientes. Solo se necesita saber los armónicos de una frecuencia de dicho lugar. Es por eso que las pirámides fueron construidas allí en Giza, por ejemplo. Pregunta Robert. ¿Y qué requisitos tendría que cumplir un portal natural, además de estar en sitios energéticos como los que salen en esos mapas que nos has compartido? Por ejemplo, el clima, la posición de los astros, la fecha del año, la temperatura, si es de día o de noche, un eclipse solar, etc. Todo es un factor. Todo es consecuencia de gravedad o de un flux dentro del éter. Pero si tenemos un portal fuerte, la interacción con factores menores como el clima tendrá poco efecto con el resultado final. Eclipses sí pueden alterar los portales. En muchos casos es lo que los dispara. Pregunta Robert. ¿Hay alguna gente que dibuja espirales en diferentes sitios? ¿Eso es para abrir portales naturales o artificiales? Si alguien los hace, son artificiales. Se pueden crear solo con mente. Pero es más fácil desde el lado astral porque confiere menos energía que la necesaria para manejar y alterar los pesados armónicos que componen un cuerpo material. Mi pregunta es, ¿pueden pasar objetos y personas por portales naturales sin querer y desaparecer en el otro lado? ¿Es lo que ha pasado en Triángulo de Bermuda, por ejemplo? Sí, eso pasa todo el tiempo. Depende de la fuerza de cada portal. Como he dicho, los hay de todos tamaños. Pero el Triángulo de las Bermudas es un nodo energético fuerte de la Tierra. Y hay una pirámide sumergida ahí también, por la misma razón. Las pirámides concentran la energía dispersa en un punto o nodo central, o punto cero. Pero cuando se forman por un periodo de tiempo, como dijiste, ¿se vuelven a formar después en el mismo punto? Sí, tienen tendencia a formarse en un mismo punto, pero sí se pueden desplazar también. Mayormente, los fuertes conservan el mismo punto constante, pero es porque los armónicos que los controlan son fuertes ahí. Entonces, no tendrán la misma tendencia a desplazarse que los más pequeños. También se pueden desplazar solo centímetros teniendo un núcleo excéntrico. Pero miren un portal como un punto en el que un lugar equivale al otro, siendo el mismo lugar en ese punto. Así que es un agujero entre dos puntos. Saltas a un lugar, saltas al otro y de regreso. ¿De regreso? ¿Al pasar por ese portal se puede volver? Sí, se puede volver a pasar por el mismo portal, mientras esté abierto. Ok. ¿Y cuando viajáis por el espacio, no es peligroso para vosotros? Tal vez se puede cruzar con algún portal natural. ¿O podéis saber con adelantación? Oh, sí. Por eso preferimos el vuelo supraluminar. Saltamos todos los peligros. En el espacio, los portales tienen tendencia a ser grandes, por la dinámica entre objetos grandes con mucha masa, más bien con mucha concentración de gravedad. Y son los portales que se usan para tránsito de naves también.
pero se puede verlos con adelantación. Mayormente ya se conocen. Hay otros pequeños que aparecen y desaparecen, pero en vuelo supraluminar no importan. Resulta imposible saber en dónde están todos. Pregunta Robert. O sea que sí que es verdad que el Triángulo de la Bermuda es un portal. O sea que las pirámides concentrarían toda la energía de un portal en un punto o nodo. ¡Wow! Sí, no que sea un portal, pero sí es un punto en el que con determinados factores se abre un portal. ¿Y dónde van estos barcos y aviones? ¿A qué tiempo? ¿Se sabe? Eso es más difícil de saber. Puede ser donde sea. Pero, ¿dónde sea o cuándo sea? En la Tierra es más común que se sumen factores locales. Es decir, que más que a dónde fueron mandados, resulta más lógico a cuándo fueron mandados esos aviones y esos barcos. Porque la alteración de los factores en los armónicos locales es más sensible en el factor temporal que en el factor local. Pero sí pueden ser mandados a donde sea también. ¿Y a cuándo van entonces? ¿Se puede saber más o menos? ¿Esta gente en aviones de repente se encuentra en siglo 1700, por ejemplo? No se puede saber sin exploración. Y sí, eso ya lo han reportado muchos. Eso pasa. Se encuentran en el mismo lugar, pero en otro tiempo. Incontables testimonios o casos. ¡Wow! Entonces deberían haber casos en el pasado de artefactos extraños del futuro documentados. Los hay, Gosha. Muchos objetos fuera de su tiempo. Otro punto importante es que si abres un portal en el Triángulo de las Bermudas, sobre el mar y o tierra, sería muy difícil, mas no imposible, que ese portal los lleve a tirar al espacio profundo. Más bien, como la armónica conserva factores matemático-energéticos similares, por eso comparten portal dos lugares. Entonces pueden más bien mandar a quien atraviese a otro lugar similar, con armónicos similares, es decir, otra playa en otra densidad o en otro planeta, pero playa e islas, no espacio profundo, negro y hostil. ¡Wow! ¿Hasta otro planeta? A donde sea, siempre y cuando sus frecuencias sean compatibles o se sumen como similares. Siempre y cuando sus frecuencias sean compatibles, pero si es un avión entero lleno de gente, cada uno tendrá diferente frecuencia. ¿Viajarán en grupo o cada uno acabará en sitio distinto? Sí, tienen diferente frecuencia, pero por acuerdos tienen más o menos la misma. Por eso están ahí juntos. Hay un reporte de un avión comercial que desapareció hace décadas en ruta a Caracas desde USA. Apareció en los radares no hace mucho y lo guiaron al aeropuerto. Los pilotos se dieron cuenta que algo estaba mal y tomaron altura de nuevo y desaparecieron. Si bien la fiabilidad de cada caso se tendría que ver con calma, todos tienen las mismas características. Ok, pensé que tal vez el portal les disparará por diferentes sitios y tiempo en el universo. No si están juntos, pero cada uno percibirá todo diferente. ¿Qué otros portales tan fuertes como en Bermudas hay en la Tierra? Triángulo del Dragón, Alaska, Crimea, Brasil, Nuevo México, Nazca, Tijuanaco, Machu Picchu, varios lugares en China y Japón. Hay uno grande en Siberia. La lista es larga. Pregunta Robert. Entonces, sí que se podría abrir un portal con la mente. No me ha quedado claro esto. Sí,
puedes, pregunta Robert. ¿Y sabes a dónde vas? ¿O sería algo aleatorio? Es más fácil si haces viaje astral y desde ahí lo abres con tu intención. Abres a donde quieras ir, pero también solo pasas a ese lugar sin hacer un portal. Al fin es el astral. Pero no vas con tu cuerpo físico, solo en el astral. Sí, se puede con el cuerpo físico también, pero pocos lo han logrado. Por otro lado, cambiar de un mapa de frecuencia a otro con las decisiones diarias también es un portal, solo que no vas a otro sitio en la galaxia. Sí, depende de cómo definas portal. Pueden ser cambios de tu línea, sí, aunque obedecen a una progresión matemática predecible y lógica. ¿Los militares hacen uso de estos portales? Sí, usan estos portales los militares, más que nada para potenciar los suyos, pregunta Robert. ¿Y los agujeros de gusano en qué categoría entrarían? Son portales también. ¿Has pasado una vez por un portal natural sin querer? ¿O alguien que conoces? Solo artificiales, con algo de natural. Pero como son poco confiables, por eso preferimos naves, no portales. Así como pasar por portal natural, no, afortunadamente. O solo en el espacio. No se siente nada. Estás aquí y de repente estás ahí. Nada como túneles de luz o agujeros de gusano que parecen montañas rusas. Me gustan montañas rusas. Ok, muchas gracias por tu tiempo, Svaru. Ve a descansar. Te noto un poco cansada hoy. Sí, no he podido dormir bien anoche. Tenía mucho gato encima. Ok, buenas noches entonces. Hasta pronto, comenta Robert. Gracias, Varú. A mí también me gustan los gatos. Gracias a ustedes. Hasta mañana.